Atención oyentes. Desde los estudios centrales de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, irrumpe en sus hogares, desde el púlpito, la palabra que transforma vidas. Bajo la conducción del pastor y evangelista José Barito, director del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela. Prepárese para un mensaje contundente sobre la verdad bíblica presente que sacudirá su espíritu y renovará su fe. El momento de la revelación ha llegado. Permanezca con nosotros. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Valoramos inmensamente la sintonía y el espacio que nos brindan día a día a través de esta arteria radial para escuchar la palabra de nuestro Señor. Hoy estaremos entonces terminando con esta serie. Sí, hoy terminamos con esta serie. Esta serie que hemos titulado La semana que el mundo llama santa. En el tema anterior abordamos el último día de la semana, es decir, el séptimo día, el sábado, cuando Cristo descansó en su tumba. Recuerden eso. Conforme al mandamiento, por supuesto. Entonces, hoy, el día de hoy, estaremos culminando esta semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo con el día domingo, que es el primer día de la semana, cuando Cristo resucitó de la tumba. Domingo, la resurrección de Cristo, la resurrección del Rey y la gran comisión asignada. Sí, este tema lo comenzamos con resucitó. Esa fue la noticia más electrizante y transformadora de ese momento. Pues la cruz produjo un cambio radical en la vida de cada persona del planeta. Ya no está bajo el dominio de Satanás, y yo digo bien hecho. El reino de las tinieblas había perdido la batalla y la fase espiritual del reino de los cielos ya estaba instalada en el mundo y ya no había más nada que hacer. Ya el Señor hizo lo que tenía que hacer. El sepulcro estaba vacío, las vendas dobladas, la piedra rodada y el ángel radiante como el relámpago sentado sobre ella como quien proclama la victoria más grande que el universo haya presenciado jamás. ¿Qué dijo el ángel? No está aquí porque ha resucitado. Lo registra Mateo capítulo 28. Esas 5 palabras cambiaron la historia para siempre. Con eso pues se partió el mundo en 2 pedazos. Antes de Cristo y después de Cristo. Fíjense si fue un hecho contundente, ¿no? La resurrección produjo un cambio similar en la naciente iglesia cristiana. El núcleo inicial de los apóstoles y discípulos de Jesús salió de su primitivo estado de identidad difusa y entró en una experiencia de clara identidad con Jesucristo. Lo que el templo había sido para el judaísmo, pues llegó a ser Cristo para la iglesia cristiana. Esto quedó claro en la conciencia de la iglesia después de la resurrección. ¿Y cómo se produjo eso? Pues por la realidad de ver al Cristo resucitado, por la experiencia de oír sus instrucciones posteriores a la cruz y por la gran comisión que entregó a la iglesia. Entonces, el programa de su identidad era la misión de llevar el evangelio de Cristo al mundo entero. La comunidad apostólica se convirtió en una iglesia misionera cuyo ser entero se definía y se define por Cristo y la misión. Mateo lo cuenta de un modo preciso y muy claro. Léanlo completo, se lo recomiendo. Mateo 28, verso desde el 1 hasta el 28. Sí, la resurrección. Está ahí, Mateo 28, del 1 al 10. Ocurrió el domingo de mañana. Jesús murió poco antes de la puesta del sol del viernes,
a la hora del sacrificio de la tarde, 3 de la tarde, en nuestra manera de contar el tiempo, ¿no? Por supuesto. El sábado permaneció en la tumba, como hemos dicho, como en la que asimismo, como en la creación, descansó el séptimo día de toda la obra que había creado y había hecho, como lo expresa Génesis capítulo 2. Y en la redención ahora pues descansó de la obra misional que había terminado en la cruz, dando vida eterna a todos los que en él creyeran. Una nueva creación de consecuencias eternas. Entonces, al primer día de la semana, al amanecer del domingo, resucitó victorioso, triunfante, glorioso con las llaves de la muerte y del Hades en sus manos. ¿Para qué? Para nunca más morir. Al llegar al final del Evangelio de Mateo, como bien lo expresa el capítulo 28, vemos claramente cómo Jesús eligió terminar su historia en Galilea, en el mar de Galilea. Ahí convocó a sus apóstoles. Y allí consigna un hecho histórico de adoración y establece lo que llaman la Gran Comisión, que es la base programática de la identidad misionera que la iglesia cristiana tiene desde entonces. Los 11 discípulos, porque recuerden que Judas se ahorcó, fueron allá a Galilea, lo dijo Mateo, a la montaña que Jesús le había indicado. 3 veces les había dado la orden de encontrarlos allí. La historia seguía. Unos lo adoraron, otros dudaron. Ya está visto. Ni la obediencia sola es suficiente. Los 11 habían obedecido la orden de ir a Galilea. Allí fueron, allí estaban. Pero cuando vieron a Jesús, unos, movidos por una fe tan espontánea como genuina, pues lo adoraron. Otros dudaron. Estaba allí delante de ellos, resucitado, visible, palpable, conversable, por supuesto vivo. ¿Qué más querían? Entonces allí donde viene la orden. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Dice Mateo 28, 18. Jesús pues se acercó entonces a ellos y les dio la gran comisión. Una misión para cumplir. Era una cuestión de identidad para la iglesia. Su identidad desde ese momento en adelante pues ya quedaba definida por 2 componentes. ¿Cuáles eran esos componentes? Cristo y la misión. Ellos son sus seguidores y la persona de Jesús ya comenzó a definirlos. La misión los define, porque sin misión la iglesia no existiría. La misión es la única base de poder. La misión no podrá ir muy lejos sin ese poder. Por eso él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así dijo Jesús. Pues esto indicaba claramente que Cristo tenía y tendrá por los siglos toda la autoridad necesaria y el poder, incluyendo poder de decisión, habilidad para ejecutar, capacidad para actuar en un conjunto ordenado de personas. Y eso lo incluye todo. Porque este asunto de predicar la verdad y obedecerla es una cosa que no tiene explicación alguna. Es lo más grandioso que puede pasarle a un ser creado que se ha topado en su camino con esa verdad. Es una verdad que tiene nombre, y ese nombre se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y les confieso con muchísima honestidad, sí, con este servidor también pasó eso. Para mí, lo más grande que ha podido pasar con mi vida es haberme topado con mi Señor en el camino de Damasco, que Él escogió para toparme con Él. ¿Cuánto estaré agradecido por ello? Gracias, Señor. Gracias. Entonces, sencilla y llanamente, retomando lo anterior, Cristo le estaba diciendo a su iglesia, ustedes son mis comisionados. Sí, porque en la misión todos tienen la misma comisión.
y tienen que actuar en forma conjunta. La misión es la visión del todo. Para todos en la iglesia como un todo. La iglesia es el cuerpo vivo de la misión. Todos los creyentes forman parte de la iglesia, los creyentes. Y la iglesia tiene que trabajar en la misión con todos esos creyentes, sin excluir a ninguno. Ahora, ¿creen ustedes que esa iglesia que Cristo estaba comisionando allí en ese momento para todas las naciones, hasta el fin del mundo, para cumplir su misión, es cualquier iglesia? Es una pregunta importante. Por supuesto que no. Es absolutamente imposible que después de haber hecho todo lo que Cristo hizo por este moribundo planeta y por esta humanidad, iba a comisionar a obreros fraudulentos y engañadores que han tomado sus eternos mandamientos para enterrarlos en el baúl de los recuerdos, sin importarles ni una pizca el solemne sacrificio que hizo nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Pues esto es asombroso. Esto es indignante. Esto es el colmo de la ingratitud humana. Cuando Cristo estaba dando la orden, hagan discípulos, les dijo, ustedes son mis discípulos porque han aceptado que yo dirija la vida de ustedes y han decidido estar siempre conmigo. Entonces, de aquí en adelante, ustedes tienen que hacer otros discípulos más. Serán pues discípulos míos todos los que me acepten, crean en mí, me sigan, confíen en mí y sobre todo que obedezcan mis mandamientos y que trabajen en la misión para ser nuevos discípulos. Y esa obediencia, hermano, no es opcional, no es a la carta. No se escoge cuáles mandamientos debo guardar y cuáles debo archivar o cuáles debo eliminar según la conveniencia personal o institucional. No, es obediencia completa, total, radical a toda la palabra de Dios sin recortes, sin modificaciones y sin sustitución. Lo que pasa es que con el tiempo se ha olvidado esta ecuación y ahora hay cristianos que no se consideran discípulos porque piensan que los discípulos en tiempo de Jesús eran solo los líderes de la iglesia. Pero en realidad discípulos son todos los que creían en él. Así tiene que ser hoy. Todos los que creen en Jesús, cada uno de los miembros de la iglesia, tiene que ser un discípulo y un discípulo tiene que discipular. Pedro dice en su primera epístola, en el capítulo 2, dijo claramente, cuando se refirió a toda esa multitud de convertidos que estuvieron allí, que eran antes gentiles y abrazaron el pacto aceptando a Jesús. Esos 3,000 bautizados que hubo. Dijo, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde está eso? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. No dicen que son real sacerdocio para ser dirigentes o administradores, no dice eso, sino para divulgar, para publicar, para proclamar el evangelio a todas partes y a todo el tiempo y a todo el mundo. Ahora bien, aquí viene algo que no puedo pasar por alto y que tengo la obligación de decirlo con toda la claridad y con toda la fuerza que esta verdad merece. Sí. Hay miles de iglesias en el mundo que guardan el domingo argumentando lo que hacen en honor a la resurrección de Cristo. Y eso puede sonar muy bonito, muy piadoso, pero suena con un argumento, o que pueda sonar como un argumento que viene del corazón, pero hermano, un argumento que suena bonito y que no tiene respaldo en la palabra de Dios no es un argumento válido. Es una tradición humana disfrazada de devoción. Y las tradiciones humanas, por más sinceras que sean, no tienen el poder de reemplazar ni de anular una tilde de los mandamientos eternos que ya Dios entregó, que escribió con su dedo y los tipificó ahí en su Biblia.
Busque usted en toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, un solo texto, un solo versículo, una sola línea, una tilde, una sola palabra donde Dios haya ordenado trasladar el día de adoración del sábado al domingo en honor a la resurrección. Busque donde me dice que yo puedo entonces hacerle culto o veneración a imágenes. Todo lo contrario, me dice que eso no se puede hacer. Búsqueme en la Biblia donde dice que Dios estableció a través de su escritura que las mujeres pueden ser pastoras o pueden ser sacerdotes o pueden ser ancianas. Vaya, busquen eso. No lo va a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque no existe. Porque no, Dios nunca lo dijo. Porque Dios nunca lo ordenó. No lo sugirió. La resurrección de Cristo es el acontecimiento más glorioso de la historia, ¿sí? Es el fundamento de nuestra fe, claro. Es la garantía de nuestra salvación, absolutamente. Pero la resurrección de Cristo no derogó ninguno de sus mandamientos, de los 10 que están allí, ninguno. La resurrección de Cristo no trasladó ninguno de esos días ni los cambió por ningún otro. La resurrección de Cristo confirmó y glorificó todo lo que Dios había establecido desde la creación, incluyendo el día sábado, porque el Cristo que resucitó es el mismo Cristo que reposó el mismo día sábado de la creación, y es el mismo Cristo que reposó ese día sábado en su tumba. El mismo, idéntico, inmutable. Por eso dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y saben qué es lo que más duele de todo esto? Que los mismos que promovieron el cambio del sábado al domingo lo reconocen abiertamente. Fíjense ustedes que el cardenal Gibbons, en su libro La fe de nuestros padres, lo admite. Dice, podrían ustedes referirse a la Biblia como al único maestro, pero encontramos que la Biblia no apoya el domingo. Esto es muy incómodo para los biblistas, ¿lo oyó? Incómodo para los biblistas. Eso lo dijo el cardenal Gibbons. Y sin embargo, millones y millones de personas siguen guardando ese domingo como si hubiera un mandato divino para hacerlo. Cuando los mismos que lo instauraron, pues reconocen osadamente que ese mandato no existe en la Escritura. Esta es la apostasía más monumental de la historia de la humanidad y lo hacen con descaro. Por ello es que no me cansaré de denunciar a todo aquel que haciéndose pasar por cristiano pretende hacer creer que ese fulano domingo es el día de reposo ordenado por Dios, porque no lo es. Nunca lo fue y nunca lo será. El único día de reposo que Dios bendijo, santificó y ordenó fue sábado, el séptimo día, y ese mandato no tiene fecha de vencimiento porque proviene del único que no tiene principio ni fin de día. Tampoco dijo que se podía hacer culto de latría o hiperlatría o no sé qué. Todo eso es idolatría. Hay imágenes de yeso y de palo. Qué maravilloso es saber más bien que Cristo ha resucitado luego de ese fatídico evento de su crucifixión y nosotros no hemos sabido apreciar eso. Entonces, ahora llegamos al momento más solemne, más desgarrador y más urgente de toda esta serie. Llegamos al punto donde la predicación deja de ser historia y se convierte en espejo, donde deja de hablar de los que crucificaron a Cristo y comienza a hablar de los que lo seguimos crucificando hoy. Sí, hermano, hoy, ahora mismo, en este siglo, en esta generación, con estos mismos rostros que tenemos. ¿Usted cree que solo Jesús lo crucificaron los judíos de antaño y los romanos de la Guardia Imperial, incluyendo a Poncio Pilato? Permítame decirle con toda gravedad que ese momento o que este momento exige que esa es una de las ilusiones más peligrosas que el enemigo ha sembrado en la mente de la humanidad moderna. La ilusión de que la crucifixión fue un evento del pasado protagonizado por otros, por los malos de la historia, por los que no sabían lo que hacían, y que nosotros, los de hoy, los civilizados, los que tenemos la Biblia en el celular y vamos a los cultos del día que más nos conviene, pensando que somos espectadores inocentes de aquel drama, entonces déjeme decirle que eso es una vulgar mentira, una mentira colosal, una mentira que el cielo llora.
¿Por qué? Porque resulta que esta humanidad, como ninguna otra, también crucifica a Cristo completamente. Esta generación entera. Y lo hacemos no en el Gólgota, sino en la cotidianidad de nuestra vida. No con clavos de hierro, sino con la rutina de nuestra desobediencia. No con gritos de crucifícale, sino con el silencio cómodo de nuestra indiferencia. Y la Escritura lo confirma cuando dice que es imposible renovar el arrepentimiento a los que recayeron. Miren, cada pecado deliberado, cada mandamiento pisoteado con conocimiento, cada verdad rechazada con obstinación y rebeldía, es un clavo nuevo en sus manos, es una lanza nueva en su costado, es una corona de espinas nueva que le estamos colocando en sus frentes, en sus sienes. Y lo hacemos, hermano, escúchenlo bien, cuando guardamos un día diferente de reposo del que Dios ordenó. Seamos absolutamente claros en esto, porque aquí no hay espacio para medias tintas ni para diplomacia religiosa. Cuando usted se levanta el domingo, se viste bien bonito, se baña de cacharé, se pone una corbatica, una falda hasta aquí hasta la rodilla, hasta el tobillo, va a un culto, canta, adora, predica o escucha predicar y lo hace en sustitución del día que Dios ordenó, que es el sábado, que lo mandó desde la creación del universo. Usted no está honrando a Dios, usted está honrando es al diablo, a través de un mandato que viene de Roma. ¿Y quién es Roma? El representante que Dios tiene, que Satanás tiene en esta tierra. Usted está pisando con sus propios pies el mandamiento que el dedo de Dios grabó sobre tablas de piedra. No importa cuán emotivo sea su culto, no importa cuántas lágrimas usted haya derramado, no importa cuántos amenes te haya gritado, ni cuántas manos se levanten al cielo, o que hayan visto resucitar muertos ahí de donde esté muerto. No, la emoción no santifica la desobediencia, distinguido. Usted puede cautivar al mundo, pero a Dios no lo cautiva. El fervor no convierte en verdad lo que es mentira. Y un culto ofrecido en un día que Dios nos santificó, por más sincero que usted cree que sea eso, es un culto edificado sobre las arenas movedizas, porque está construido sobre la tradición de hombres rebeldes que se atrevieron a cambiar lo que Dios estableció como eterno e inmutable. Y lo más doloroso, lo más escalofriante de todo, es que los mismos que instituyeron ese cambio lo reconocen, y lo hemos visto, ya lo hemos visto. El domingo no es el día de Dios, el domingo es el día de Roma, y cada iglesia que guarda el domingo, incluyendo las iglesias evangélicas y protestantes que se jactan de haber roto con Roma, están guardando, quieranlo reconocer o no, la fiesta de Roma. Sí, está llevando, aunque no lo sepa, el sello de Roma. Está en última instancia inclinándose ante la autoridad de Roma por encima de la autoridad de Dios. Y a mí eso no me interesa. Que usted diga lo contrario, se siente ofendido, porque aquí las evidencias son claras. Aquí el único ofendido ha sido Dios. Sí, señor. Hermano, no es asunto menor. Esto es apostasía. Eso es una de las formas más profundas en que esta generación crucifica a Cristo cada semana. Semana tras semana, con una regularidad que aterra. Pues, pero también lo crucificamos cuando adoramos a Dios por medio de imágenes, muñecos de yeso o de madera, o pensamos que ellos son mediadores. Y aquí hay que hablar con una contundencia que no deje lugar a confusiones, porque millones de almas están en peligro eterno por esa práctica. Dios no cabe en ningún pedazo de yeso. Dios no cabe en madera de ningún tipo. Dios no cabe en bronce, en mármol, ni en ningún material que sus propios dedos han creado. Entonces, arrodillarse ante cualquier figura de esta tallada, besarla, colgarle flores, pedirle favores, llevarla en procesiones cargadas en los hombros,
hacerles homenaje a través de celebrarles fiestas patronales y aguinaldos, construir grutas en los jardines de las casas o en alguna institución, no es devoción, eso se llama idolatría. Es exactamente lo mismo que Dios condenó con la más severa de las advertencias cuando dijo en Éxodo capítulo 20 su mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza exclusiva, no es que no te la hagas, sino que ni siquiera que te lo asemeje en lo que esté en el cielo o en la tierra. No digo, porque Él es fuerte y celoso. Dios dice que los que hacen esto lo aborrecen, no que lo ignoraron, no que cometieron un error teológico, no, lo aborrecen. Esa es la palabra que usa el Altísimo para describir a quien rinde culto o homenaje a imágenes, estatuas. Y las consecuencias se derraman hasta la tercera y la cuarta generación, dice el mandamiento. Es decir, que cuando usted cría a sus hijos en un ambiente de idolatría, no solo los está condenando a ellos, no, sino a sus nietos y bisnietos también. Está sembrando una maldición generacional con sus propias manos, con sus propias actitudes, mientras cree que está haciendo un acto de piedad. Esto es una tragedia, un engaño devastador, porque los jerarcas de la Iglesia Católica le metieron eso en la cabeza como un chip a la gente y no han querido despertar. Hay una imagen en particular que merece que le dediquemos un momento especial, porque afecta a centenares de millones de personas en el mundo. La imagen de la llamada Virgen María, elevada a la categoría de Reina del Cielo, de intercesora, de corredentora, de Madre de Dios en el sentido divino. Hermanos, hermanas, distinguido público, miren, María fue una mujer extraordinaria, una sierva fiel, elegida por Dios para el honor más alto que mujer alguna haya podido recibir en este mundo. Pero María era humana. María era pecadora, como todos nosotros, pues necesitaba de la misma gracia que necesita usted y que necesita este servidor, y que necesitaba ella. O sea que el mismo ángel que la saludó le dijo que había hallado gracia, no que era fuente de gracia. La Biblia lo establece sin ambigüedad posible en 1 Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Uno, un solo mediador. Y ese mediador tiene nombre, y ese nombre no es María, es Jesús. O sea que solo Jesús, siempre Jesús, es el que puede ser ese mediador. O sea que construirle grutas, rezarle rosarios, llamarla Reina del Cielo, pedirle que interceda ante su propio Hijo, no es piedad mariana. Es una afrenta directa a la mediación única e irrepetible de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual Él pagó con cada gota de su sangre. Así que tome eso en cuenta. También crucificamos a nuestro Señor cuando creemos que los muertos están conscientes en algún lugar, llámese cielo, llámese purgatorio, llámese infierno. Sí, esta doctrina, que parece inofensiva a primera vista, es en realidad una de las puertas más grandes que el enemigo ha abierto para engañar a la humanidad, porque sobre ella se construye todo el edificio del espiritismo, de la santería, la consulta a los muertos y la comunicación con los espíritus. Y esto es responsable los jerarcas de la Iglesia Católica, de esto. La Biblia dice con una claridad que no admite interpretación alternativa. Dice que los muertos nada saben. Lo dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Dice que sus pensamientos perecen cuando mueren. Lo dice el Salmo 146. Dice que en los muertos no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, porque para el sepulcro a donde vas no hay nada de eso. Eso lo dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Así que el estado de los muertos es un sueño profundo, una inconsciencia total, una quietud
sin sueños, ni pensamientos, ni emociones, hasta el día de la resurrección. Eso es lo que enseña la Escritura, no el catolicismo, no el espiritismo, no la santería, es la Escritura que lo dice así. Entonces, cuando usted cree que su abuela fallecida está en el cielo mirándolo y protegiéndolo, o que su enemigo muerto está en el infierno sufriendo, o que hay almas en el purgatorio esperando que alguien le prenda una velita, le rece 400 Padre Nuestro, le compre misas para poder ascenderlo y sacarlo de ahí y llevarlo con escoltas hasta el cielo, usted está creyendo una mentira de origen pagano o babilónico que el enemigo infiltró en las iglesias para mantener a la humanidad encadenada al miedo, a la superstición y al engaño. Esa mentira crucifica a Cristo porque niega la resurrección como el único evento que dará vida y conciencia nuevamente a los que murieron en él. Sí, si los muertos ya están en el cielo, entonces ¿para qué necesitamos la resurrección? Si su abuela ya está disfrutando de la gloria, ¿qué sentido tiene que Cristo venga a resucitarla? La doctrina de la inmortalidad del alma hace innecesaria la resurrección y con ello vacía de significado uno de los pilares centrales del Evangelio. También lo crucificamos cuando practicamos brujería, consultamos a los muertos o nos involucramos en actos de ocultismo, de espiritismo y de santería. Y aquí hay que golpear sobre la mesa con toda la autoridad que la palabra de Dios otorga. Porque esto que voy a decirle no es opinión mía, es la voz del Eterno. Él dice en Deuteronomio 18, dice, no se ha hallado en ti quien consulte a los muertos, porque eso es abominación para con Dios cualquiera de estas cosas. Lo escuchó, no dijo práctica inconveniente, no dijo hábito que no recomienda, dijo abominación. La palabra más fuerte del vocabulario de la santidad de Dios. La misma palabra que usa para describir cosas que producen asco y repulsión en el corazón del Altísimo. Y sin embargo, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestras familias, hay personas que se llaman cristianas, que consultan brujos, que llevan a sus hijos a espiritistas cuando están enfermos, que tienen en su casa una estatua del niño tal, de no sé qué, en el altar, al lado de un muñeco de santería en el otro. Van al culto el domingo y el miércoles consultan el horóscopo. Que oran a Cristo por la mañana y en la noche encienden velas a los santos de la santería. Eso, hermano, no es sincretismo cultural, eso se llama doble traición. Eso es decirle a Cristo, te necesito, pero tú solo no eres suficiente. Y ese Cristo no necesita socios, ni comparte su trono, no acepta adoración a medias. Él dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza de escultura. Lo dice Isaías 42. Entonces, si nos paseamos por todo eso, entonces solamente eso para no profundizar más. ¿Cómo hacemos nosotros para estar entonces a tono con lo que el Señor dice? ¿Ah? Porque no estamos siguiendo el curso de su justicia. Entonces, la ley es eterna. Cristo no murió solo por los pecados religiosos, Cristo murió por toda la iniquidad humana, incluyendo la injusticia social, la corrupción institucional, el abuso de poder y la explotación del vulnerable. Cada vez que un juez tuerce la sentencia por dinero, cada vez que un sistema de justicia defiende a ultranza a un hombre que es asesino, violador o corrupto, cada vez que un político roba los recursos destinados a los pobres, cada vez que un empresario especula con los alimentos de los que tienen hambre, cada vez que una persona en posición de poder abusa de quien no puede defenderse, están clavando otro clavo en las manos de nuestro Señor. Están escupiendo otra vez sobre el rostro del que dijo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y cada vez que la iglesia calla ante esa injusticia, cada vez que el predicador evita hablar de estos temas para no incomodar a los poderosos de su congregación, cada vez que la institución religiosa negocia su profecía por privilegios políticos, esa iglesia también crucifica a Cristo. ¿Por qué?
Bueno, porque Cristo no fue crucificado por los pecadores en los márgenes de la sociedad, fue crucificado por la alianza entre el poder religioso y el poder político, por Caifás y por Pilato, por la institución religiosa y el Estado. Y esta alianza sigue persistiendo hoy, con otros nombres, otros rostros, pero con la misma lógica asesina. ¿Ah? Entonces, ¿cómo hacemos con eso? ¿Cuándo lo crucificamos? Todos los días del mundo. ¿Ah? Todos los días estamos crucificando al Señor. Entonces, si nosotros no enderezamos este barco, esto nos va a llevar al fin del matadero. Al fin un matadero que no tiene retorno. Es un tema controversial, pero necesario tener que decirlo. O sea que con todo lo anterior, que no es una lista de críticas, es un grito de amor. Es la voz de alguien que ha visto el precio que Cristo pagó y no puede quedarse callado mientras la humanidad lo pisotea con una indiferencia que congela el alma y la sangre. Es la voz del profeta Isaías que clamó: por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no estaré quieto. Isaías 62 lo dice. Cristo pagó el precio más alto que se ha pagado en la historia del universo. Y esta humanidad ingrata, ciega, endurecida, lo sigue crucificando cada día con su desobediencia, con su idolatría, su injusticia, con su cobardía espiritual y con su indiferencia monumental. Eso debería hacernos llorar, eso debería sacudirnos hasta los huesos. Eso debería quitarnos el sueño, la comodidad, la tibieza y el conformismo que nos ha convertido en una iglesia que ya no asombra al mundo, porque el mundo ya no nota ninguna diferencia entre ella y el mundo. Pero la puerta de la gracia, señores, todavía está abierta. La sangre todavía llama, está limpia. El perdón todavía está disponible para todo el que se arrepienta de verdad. Un arrepentimiento que no es solo emoción de un culto, sino transformación radical de vida. Para todo el que diga con el corazón destrozado y los ojos mojados: Señor, lo he crucificado. Lo he crucificado con mi desobediencia, con mi idolatría, con mi indiferencia. Perdóneme, Señor, cámbieme y deme la gracia de no volver a clavarlo otra vez en la cruz. Esa es la invitación, esa es la esperanza, ese es el broche de oro de esta semana. No la condena, sino la gracia. No la sentencia, sino el perdón. No es la muerte, sino la vida, porque Jesucristo resucitó. Y en esa resurrección está la promesa de que todo lo que está roto puede ser restaurado, todo lo que está perdido puede ser encontrado, y todo lo que haya sido crucificado a Cristo con su vida puede, por esa misma cruz y esa misma resurrección, ser perdonado, redimido y transformado para siempre. Así que piense en el Señor, piense en lo que Él hizo, piense en el precio que pagó, piense en lo que costó cada gota de esa sangre que derramó por usted. Y luego, con esa imagen en la mente y en el corazón, oiga lo que, con despacio, oiga lo que el alma le pide. Porque lo que le voy a decir es una verdad demoledora, más dolorosa y más urgente que esta humanidad necesita escuchar. Distinguido, miren, Cristo salió del trono más glorioso del universo. Dejó atrás la adoración incesante de millones de ángeles que cubrían sus rostros ante su presencia. Dejó atrás la música del cielo, la luz que no necesita sol, la perfección absoluta de la eternidad. Lo dejó todo. Lo cambió por un vientre de mujer en un rincón olvidado de Galilea. Lo cambió por pañales y pobreza, por un pesebre y paja, si es que le pusieron pañales. Lo cambió por 33 años y medio de humanidad en un planeta que él mismo había creado y que lo rechazaba a cada paso. Lo cambió para que usted y yo pudiéramos tener lo que él dejó. Creció en un hogar humilde donde nadie lo entendía plenamente.
Caminó polvorientos caminos bajo el sol ardiente de Israel, que no es ninguna mantequilla eso, ¿no? Tocó leprosos cuando todos los demás lo rechazaban. Lloró ante la tumba de Lázaro con un dolor tan genuino, tan humano, tan real, que los que estaban allí dijeron, mira cómo lo amaba. Se compadeció de los ciegos, de los cojos, de los endemoniados, de las viudas, de los niños, de los despreciados, de los que nadie más miraba. Cada persona que se acercó a él fue tratada con una dignidad que este mundo nunca le había dado. Y al final, cuando llegó la hora de la que toda su vida había sido preparada, cuando llegó el momento supremo para el que había venido al mundo, el mundo que él amaba con un amor infinito e incomprensible, lo traicionó, lo abandonó, lo negó y lo entregó. Un discípulo lo vendió por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo, el precio más bajo al que la historia ha cotizado jamás para una vida humana. Y esas monedas fueron lanzadas sobre el piso del templo con el ruido más triste que ha resonado en la eternidad. Los soldados lo tomaron de madrugada en el huerto de Getsemaní, cuando todavía tenía el sudor de sangre sobre su frente por la agonía de la oración más intensa que el ser humano haya pronunciado jamás. Lo ataron con cuerdas. A él, sí, que con una sola palabra había calmado tempestades, a él que con una sola orden había resucitado muertos, pues lo ataron. Lo llevaron de un tribunal al otro como un criminal. Caifás lo interrogó, Herodes se burló de él y lo vistió de ropas brillantes en señal de escarnio público. Ese monstruo de Herodes. Y Pilato, que sabía perfectamente que era un inocente, él mismo lo dijo 3 veces, ningún delito hallo en este hombre. Pues lo entregó a la multitud que pedía su sangre, porque tenía más miedo a perder su cargo que a condenar al único inocente que ha pisado esta tierra. Entonces, de inmediato vino la flagelación. No se puede digerir esto sin que el corazón se contraiga. Los soldados romanos eran expertos en el arte de infligir el máximo dolor sin matar. Sí, el látigo romano tenía tiras de cuero con pedazos de huesos y metal en las puntas. ¿Y cuál era el objetivo de eso? Que cuando daban el latigazo y los jalaran, arrancaran la carne. Luego que vino la corona de espinas, no un adorno decorativo, no, se usó espinas de varios centímetros clavadas en el cuero cabelludo, en la frente, en las sienes, causando un dolor que ningún ser humano en su sano juicio podría imaginar. No contento con eso, los soldados se arrodillaban ante él en burla, diciéndole, sálvate, rey de los judíos. Y luego lo golpeaban en la cabeza, hundiéndole malas espinas. Se reían de él, lo escupían su rostro. Ustedes pueden imaginar eso. Al creador del universo escupido por sus propias criaturas. El mismo que había soplado el aliento de vida en sus propias narices fue escupido por estos sátrapas y delincuentes hijos del diablo. Y luego la cruz. Le colocaron sobre sus hombros, ya desgarrados, el madero transversal que debía pasar, por toda la comarca de la ciudad y debía, pesar entre 30 y 50 kilos. Lo hicieron caminar a través de las calles de Jerusalén, con el populacho ahí burlándose, que nunca falta, con las mujeres llorando, con sus discípulos escondidos y aterrorizados. Solamente uno dio la cara, Juan, y en su trayectoria cayó. No una vez, varias. Porque la sangre que había perdido, el dolor que cargaba, el agotamiento de una noche sin dormir, después de la agonía del Getsemaní, habían llevado su cuerpo humano al límite absoluto de lo que un ser humano puede soportar. Y se levantó, siguió caminando, porque había algo que sostenía su voluntad
está más allá de cualquier fuerza física. Y eso era el amor. El amor por usted, por este servidor. El amor por esta humanidad que en ese mismo momento lo estaba matando. En el Gólgota, allá en el Gólgota, la calavera lo tendieron sobre el madero. Tomaron clavos, no puntillas, sino clavos gruesos de hierro forjado entre 15 y 20 centímetros. Y lo clavaron a través de sus muñecas, entre los huesos del carpo y a través de sus pies. Cada clavo atravesó el nervio mediano, uno de los nervios más sensibles del cuerpo humano. Se lo digo porque eso está reseñado, eso está documentado. Los médicos dicen que el dolor producido por esa presión es uno de los más intensos que el sistema nervioso humano puede experimentar. Eso médicamente hablando se llama causalgia. Es descrito por quienes lo han sufrido en menor grado como un fuego que quema desde adentro sin apagarse. Sin llamar a las 12 legiones de ángeles que habría bastado una palabra para convocar. Sin maldecir, sin odiar, pidiendo al contrario perdón para los que estaban matando. Para los que lo estaban matando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La muerte en la cruz era muerte por asfixia progresiva. Para poder exhalar, el crucificado tenía que empujarse hacia arriba con los pies clavados, provocando un dolor indescriptible en cada respiración. Cada vez que respiraba era una agonía. Cada vez que hablaba era un sacrificio y sin embargo habló. Habló con su madre. Habló con el ladrón arrepentido. Habló con su padre. Habló con nosotros porque cada palabra que dijo desde la cruz era un mensaje para la eternidad. Y en el momento más oscuro, cuando las tinieblas cubrieron la tierra por 3 horas, cuando cargaron sobre sí o se cargó sobre sí el peso acumulado de todos los pecados de esta humanidad, de todos los tiempos, los tuyos, los míos, los de cada ser humano que ha existido y existirá sobre esta tierra. Cuando el Padre tuvo que apartar su rostro porque su santidad no puede mirar el pecado, Jesús gritó con una voz que estremeció el universo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Santo Dios poderoso, aleluya. Ese grito, hermano, es el grito más desgarrador de la historia. Es el precio del pecado, ese abandono, esa oscuridad, esa separación de Dios. Es lo que merecíamos usted y este servidor. Eso es lo que Él tomó en nuestro lugar. Y luego, cuando todo estaba consumado, cuando el último pecado había sido cargado, cuando la última deuda había sido pagada, inclinó su cabeza y dijo: consumado es. Y entregó el Espíritu. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. La tierra tembló. Las piedras se partieron. Los sepulcros se abrieron. Hasta la naturaleza inanimada supo que algo absolutamente único acababa de ocurrir. El centurión romano, que estaba al pie de la cruz, ese soldado endurecido por años de guerra y de muerte, ese hombre que había visto morir a cientos, dijo con una voz que tiembla al escucharse: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amén. Eso es lo que hizo por nosotros el Señor. Eso es lo que Él pagó. Ese es el precio de nuestra salvación. Y ahora, con todo ese cuadro grabado en la mente y en el corazón de usted y de este servidor, podemos entonces hacernos la siguiente pregunta: ¿Cómo? Después de todo eso, tiene la humanidad la frialdad, la indolencia, la ingratitud de darle la espalda a sus mandamientos? ¿Cómo puede alguien decir que ama a Cristo y al mismo tiempo vivir en desobediencia deliberada a lo que Él ordenó? ¿Cómo puede alguien llorar emocionado en una película sobre la pasión de Cristo, ese fulano día que llaman ellos Viernes Santo, y el domingo siguiente ir a un culto
que adoren un día que Dios nunca santificó. ¿Cómo? Dígame. ¿Cómo es posible tanta incoherencia? ¿Cómo es posible tanta ingratitud? Esta humanidad ha llegado a un punto de endurecimiento espiritual que paraliza el alma. Se puede ver la cruz independiente, no cambiar. Se puede saber la verdad y seguir en la mentira. Se puede conocer el mandamiento, pues, o los mandamientos, y seguir violándolos. Se puede escuchar la palabra de Dios y encogerse de hombros. Se puede estar delante de la evidencia más aplastante de la historia, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, y aún así seguir viviendo como si nada. Y eso, hermano, no es ignorancia. Eso se llama rebelión. Eso es lo que la Biblia llama dureza de corazón. Eso es orgullo. Y la dureza de corazón es el estado espiritual más peligroso en que puede encontrarse un ser humano, porque es el estado en que ya no entra la voz de Dios. En fin, trate de reflexionar en todo esto y rectificar si de alguna manera está patinando en alguno de esos renglones que hemos señalado. Porque en su defecto, con mucho pesar, le informo que tendrá usted entonces que enfrentar todo lo que lo hagan, las consecuencias sobre esta tierra y quedar excluido definitivamente de la vida eterna si no hace la corrección y vuelve cuanto antes a la senda que Dios ha señalado. Y concluyo esta serie, una semana que el mundo llama santa. Sí, ¿qué hemos realmente aprendido? Distinguidos oyentes, distinguidos amigos, hermanos y hermanas, hoy cerramos esta serie. Una semana que hemos recorrido día por día, hora por hora, desde el primer domingo hasta este domingo que llaman de la resurrección. Siguiendo los pasos del hombre más extraordinario que haya pisado esta tierra, el Hijo de Dios encarnado, el Redentor del universo. Permítame hacer un recuento de lo que hemos aprendido juntos en este recorrido, porque cada día de esta semana fue una lección que la eternidad no podrá borrar. Comenzamos el domingo con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El pueblo no lo clamaba. El pueblo lo aclamaba. Tendían sus manos en el camino, agitaban las ramas de palma, gritaban hosanas al Hijo de David, y sin embargo esa misma ciudad que lo aclamaba rey el domingo pedía su crucifixión el día viernes. Eso nos enseñó algo devastadoramente humano, que es muy fácil adorar a Jesús cuando todo va bien y según nuestras expectativas, y muy fácil abandonarlo cuando sus exigencias incomodan nuestra vida. El pueblo quería un rey que los liberara de Roma, no querían un salvador que los liberara del pecado. Y cuando entendieron que era lo segundo y no lo primero, pues lo entregaron a Pilato. Pasamos por el lunes y el martes, fueron los días de la enseñanza en el templo, los días de los debates con los fariseos, los saduceos y los escribas, los días en que Jesús dejó registradas para siempre sus palabras más directas, más desafiantes y más proféticas. Los días en que pronunció los ayes sobre los hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Esas palabras no son solo para los fariseos del siglo I, son para todo el que hoy en día tiene una apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Para todo el que llena templos, pero vacía mandamientos. Llegamos al miércoles, el día del silencio, el día en que Jesús se retiró a descansar antes de la tormenta final. Aprendimos que hasta el Hijo de Dios necesitó hacer una pausa antes de la hora más oscura, que el reposo no es cobardía, que la quietud antes de la batalla no es debilidad, que hay momentos en que Dios nos llama a detenernos, a respirar, a prepararnos en oración y en silencio para lo que viene. Así entonces llegamos al jueves, la noche más larga de la historia, la última cena, el Getsemaní, el beso de la traición, la noche en que Jesús instituyó la Santa Cena y dijo: haced esto en memoria de mí. No dijo: haced esto el domingo, no.
No dijo, hace esto el primer día de la semana, no. Dijo, fue en memoria de mí. Y cada vez que el creyente parte el pan y toma la copa, debería hacerlo en el corazón destrozado de gratitud y de reverencia, porque lo que está recordando no es un símbolo vacío, es la carne desgarrada y la sangre derramada del Hijo de Dios. Así llegamos entonces al viernes. El Gólgota, la cruz, el consumado es el día más oscuro y al mismo tiempo el día más glorioso de la historia. El día en que el amor de Dios fue demostrado en su forma más radical, más costosa, más incomprensible. El día en que quedó sellada para siempre nuestra justificación delante del Padre. Llegamos después al sábado, el día santo, el día de reposo, el día en que Cristo guardó silencio en la tumba y enseñó con ese silencio la lección más elocuente sobre la santidad del cuarto mandamiento. Fue el día que la creación y la redención comparten con sello divino. El día que ninguna tradición humana ha podido ni podrá abolir. No, lo abolirán en sus iglesias, harán lo que les da la gana, pero en la historia no lo pueden hacer, en el universo no lo pueden hacer, en la Biblia no lo pueden hacer. Y pues hoy cerramos con el domingo, el día de la resurrección, el día de la victoria, el día del triunfo definitivo sobre la muerte, el pecado y el sepulcro. El día en que la historia cambió para siempre y la esperanza de la humanidad quedó garantizada por el hecho histórico, verificado y documentado de que la tumba estaba vacía. Es decir, Cristo resucitó, o sea, resucitó de verdad. Pero atención, hermano, que Cristo haya resucitado un domingo no convierte el domingo en el día de reposo ordenado por Dios. Lo venimos diciendo, Cristo también nació un día, Cristo también fue bautizado un día, Cristo también ayunó 40 días. Ninguno de esos hechos convirtió esos días en días de reposo obligatorio. La resurrección es el fundamento de nuestra fe, sí, es la garantía de nuestra salvación, sí, pero el día de reposo sigue siendo el sábado, porque ese mandato no fue dado en función de ningún acontecimiento histórico futuro, fue dado en la creación antes de que hubiera historia que registrar. Antes de que hubiera pecado que redimir, antes de que hubiera cruz que plantar. Y lo que Dios estableció antes del pecado, antes de la caída, antes de la necesidad de la redención, es lo más puro, lo más permanente, por supuesto lo más eterno que existe en la teología bíblica. Si esta semana que el mundo llama santa no sea para usted solo un recuento histórico, una leyenda, un mito, o una celebración litúrgica, que sea el punto de quiebre más bien, que sea el momento en que usted con la imagen de Cristo crucificado grabada en su corazón diga, Señor, me rindo completamente, acepto tu verdad completa, sin recortes, sin modificaciones, sin convicciones de ningún tipo o ningún inconveniente de omisiones. Guardo tu sábado porque tú lo estableciste. Rechazo las tradiciones putrefactas humanas porque te ofenden y porque tú las rechazaste. Bueno, y te obedezco. Obedezco tu palabra entera porque eso es lo que significa amarte. Él dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15. No dijo, si me amáis, haz las cosas como mejor prefieras. No dijo, si me amáis, sigue lo que diga la mayoría. Dijo fue guardar mis mandamientos, todos, sin excepción. Entonces, que Dios le dé oídos para escuchar, corazón para arrepentirse, voluntad para obedecer y fe para perseverar hasta el fin. Porque el que persevere hasta el fin será salvo. Lo dice Mateo 24. Y la recompensa que nos espera, hermano, la que Cristo fue a preparar para los que le aman y guardan sus mandamientos, es tan gloriosa, tan inconmensurable, tan absolutamente superior a cualquier sacrificio que hagamos aquí, que el apóstol Pablo, bueno, que lo vio en visión, solo pudo decir, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Termino. Ese es el destino de los fieles. Ese es el final de la historia para los que guardaron
los mandamientos de Dios y tuvieron la fe de Jesús, entonces el cielo nuevo y la tierra nueva, la presencia directa del Padre, el rostro de Cristo cara a cara y ese sábado eterno que se extiende por todos los siglos de los siglos, de sábado en sábado, estaremos adorando al único que es digno de toda oración, de toda gloria y de todo honor y de todo poder. Hasta ese día, hermano, hasta ese día, Maranata. Ven, Señor Jesús. Señores, hasta aquí ha sido un placer haberme dirigido a todos ustedes. Les habló desde Venezuela el pastor José Barito. Me despido con la soberanía de nuestro Padre Celestial, esperando que esta serie haya calado profundamente en su mente y su corazón, para que reflexione y dé media vuelta, o un giro de 180 grados y comience a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, porque los días que vienen van a ser emblemáticos y el que no tome una decisión ahorita a favor de los intereses de nuestro Creador, lastimosamente, lamentamos entonces el resultado de lo que le viene. Lamentamos. Y que Dios nos cuide, nos protege y nos ayude a seguir hasta el fin. Que Dios le bendiga. Placer haber estado con ustedes. Ha escuchado Desde el Púlpito, donde la verdad resuena con poder. Este mensaje fue traído a usted por Radio Perspectiva Bíblica Mundial, llevando luz a un mundo en tinieblas. Síganos y profundice más en www.perspectivabiblicamundial.com y descubra recursos que fortalecerán su caminar espiritual. Recuerde, la verdad no solo se escucha, se vive. Radio Perspectiva Bíblica Mundial, proclamando el mensaje eterno hasta que Cristo vuelva. Dios le bendiga abundantemente.